Bienvenidas, bienvenidos a Saltos de Conciencia Podcast, un espacio para provocar esos saltos de fe, atender nuestros llamados del alma, conectar con la magia de la presencia y proteger nuestro propósito. Pues bien, bienvenidos al 2026, este año tan poderoso. No quiere decir que el 25 no haya sido así, la verdad es que fue un mar de todo, un mar de sentires. Pero bueno, estamos aquí. Según yo ya había cerrado temporada. Tal vez sí pudiera ser como el inicio de la siguiente, pero siento que este episodio en particular pertenece todavía a la segunda. Y vengo aquí también a platicarte un poco de cómo inicia este 2026 en cuestión de todos los proyectos creativos y todo lo que se ha estado también sembrando en escritura, en este podcast, en lo que es Acne en particular. Y bueno, pues obviamente también en el resto de mis prácticas, tanto espirituales, emocionales, del cuerpo en sí. Y todo esto porque hoy vengo también a hacerte una invitación muy especial, una invitación que siento yo que era importante, bueno, es importante más bien tenerla presente en este espacio. Ya la había yo compartido a través de mis letras en Substack, allá en Claridad Intuitiva, pero, pero este mes de enero ha estado organizándose, ordenándose todo de manera muy mágica y la invitación del día de hoy tenía que tener también su espacio aquí, en este espacio sagrado, en este espacio que quiero mucho, que es Saltos de Conciencia. Así que, bueno, dicho esto, vamos a comenzar primero con el chismecito consciente, ¿verdad? Si tú me lees, ya te sabes muchas de las historias, te las he relatado desde lo que ya fue hace un año que estaba ya en India, en ese viaje tan expansivo, tan magnífico, tan transformador. Siento que yo todavía no le encuentro palabras para poderlo describir, dentro de todo lo que ya también he escrito, pero, o sea, como poder decir estas son las palabras, es muy complicado, como que también va evolucionando de acuerdo a mi sentir. Sé que he elegido palabras como el amor, pues también el poder sentirme yo en una versión más iluminada, más liberada de mí. Y así han sido muchas expresiones de lo que fue ese viaje. Claro, después también le siguió esa transición en Vietnam y después un proceso de conversaciones con Dios y purificación en Bali y el regreso a México para con mi tribu, con mis hermanas del yoga y mi familia, obviamente, y todo lo que se fue formando a partir de ese inicio de verano en donde también gracias a la invitación de Andrea, de mi maestra de yoga, a dar el paso grande y convertirme también en maestro de yoga, que lo agradezco tanto. Una invitación que ahí estaba, pues, aguardando su momento nada más para hacerse realidad y bueno, pues, ya terminó también siendo un proceso bellísimo a lo largo de, pues, prácticamente del otoño para acá, que se fortaleció mucho esta enseñanza en mí y bueno, pues, ya también di mis primeras 50 clases en todos estos meses a tanto primero como un grupo un poquito más cercano, bueno, entre que cercano y personas que también, conocía de cierta manera, pero que bueno, nos empezamos a reunir también en un parque que está cerca de mi casa, a dar las primeras clases, y de ahí ya di el salto a pertenecer también como parte de un nuevo estudio, y se formó ya también un grupo lindísimo del cual también he hablado, pues, toda esa experiencia en Substack. Mucho de todo ese chisme, mucho también del proceso estuvo a la par de cosas que te he contado, tanto para con, mis puertas de expresión, todo lo que ha estado evolucionando en mí, dentro de mí, a nivel creativo, a nivel, emocional también, y a la par con un reto, el reto más grande económicamente que me ha tocado enfrentar en estos meses a comparación de años anteriores que de por sí las veía súper complicada y este año debió de ser más, pero cuento ya también con otras herramientas, otros procesos que me han estado acompañando, personas que también me han mostrado su apoyo y bueno, pues eso, lo he podido también sobrellevar desde
un sistema nervioso más regulado, con mis prácticas también de correr, que si bien me seguiste también, te diste cuenta que fue un año maravilloso para volver a encontrarme con esta pasión del running y superar también varios como récords personales ahí. Pero bueno, o sea, todo esto, o sea, sirve de contexto, en particular porque dentro de todo ese caos, dentro de toda esa evolución, dentro de todos esos viajes, dentro de toda la transformación, la alquimia que tuvo mi escritura, pues, hubo un proyecto súper, súper importante que fue la segunda temporada de Saltos de Conciencia Podcast, que como viste, tuvimos maravillosas invitadas. No quepo yo de agradecimiento aquí en el pecho y de felicidad de lo que se generó, de lo que se co-creó con ellas. Ya te estaré hablando mucho de este proceso en particular. Y es eso, justamente, todo ese caos, toda esa alquimia, toda esa expansión en los viajes internos y externos, lo que me llevó a poder sostener, esa temporada, esta temporada para con escritoras de Substack, personas que admiro, muchísimo, que también recién venía conociendo y que simplemente existió la sincronía para poder conectar con ellas y poderlas tener aquí como invitadas. Claro, no voy a entrar como a detalles de cada una porque, pues, ya en los episodios tú sabes bien que en la introducción les doy la bienvenida desde el impacto que han tenido ellas para con mi vida, con mi escritura, con el proceso en el que esté viviendo. Pero sí quiero resaltar mucho que, las personas que vinieron aquí, que ocuparon esos espacios de los episodios, eran las que tenían que ser. Eran Eran las personas que venían con mensajes que parecían bálsamos, bálsamos para mí, eran mujeres medicina, eran personas que en las cuales yo también encontraba un reflejo, que me recordaban de mi propósito, almas creativas, almas maravillosas que me recordaban de la belleza de la vida, del amor, de lo que significa también la relación con la escritura y por qué cuidarla, por qué compartirla, en muchos sentidos, ¿no? Es desde ahí que se fue también sembrando en mí, como te decía, una intención de poderlo llevar más allá de toda esta experiencia vivida, de toda esta experiencia encarnada, de todo lo que estaba alrededor mío, de, de las emociones felices de estar grabando esos episodios, del gozo de estar dando las clases de yoga, las ideas, que me venían surgiendo acerca del dharma de la escritura, de las rutinas conscientes que daba yo también por ahí de octubre. Y todo eso, pues, también, claro, acompañado de la sombra de este reto económico que también me ha traído física y emocionalmente en una montaña rusa. Más fue gracias a toda esa co-creación, a toda esa energía, como te digo, de mucho amor, que, que bueno, a finales de diciembre yo empiezo a sintonizar un poco más con todo lo que ya se había publicado. De hecho, para esos últimos días de diciembre, que yo estaba en un viaje familiar en la playa, también se estaban ya publicando los últimos episodios, tanto el día de Navidad como el día de Año Nuevo. Y ahí yo me permitía ya, con la calma de que estaban saliendo publicados, pues poder integrar todo. Y me daba cuenta que había una palabra que estaba, pidiendo su espacio muy fuerte, y era la del amor, ¿no? Pero en especial un amor de quererse ubicar primero en un lugar importante, y y ese lugar, pues me lo venía a recordar que era el corazón. Entonces, yo estaba leyendo el libro de Kokoro de Beth Kempton. Sigo sin saber si la pronunciación es Kokoro o Kokoro, no sé. Desde que estaba leyendo este bellísimo libro y empecé a conectar con esa energía del amor, con ese corazón que se cuida, que se purifica, que se limpia en el día a día, en la belleza cotidiana, pero sobre todo que está muy conectada al servicio. Es desde ahí que me empecé a preguntar cómo se reflejaba
ese amor y esa filosofía de Kokoro dentro de lo que yo había creado en 2025 y luego, luego lo identifiqué para con el podcast, sobre todo porque lo tenía muy, muy reciente. Obvio con el yoga, obvio con otras creaciones, con el viaje, pero tenía muy reciente la grabación de toda la temporada. Y dije: "Claro, aquí está". Mis invitadas, y yo pusimos nuestro Kokoro ahí. Y digo, esto, como sabes, o sea, es una palabra japonesa, Kokoro, es un concepto que no se puede explicar simplemente con palabras y decirte, Kokoro, la traducción literal es corazón, sí, pero, ¿qué significa? O sea, no hay algo como muy en particular. Lo mismo pasa con el Ikigai, con el Wabi-Sabi, otras palabras en sí, Ichigo-ichie, pero se viven de maneras distintas y cada quien la interpreta distinto y cada quien la encarna distinto. Entonces, la manera en que yo la estaba viendo era a través del podcast en ese punto. Y a la vez, recordaba mucho las palabras de Majo, de poder ver la vida con los ojos del corazón. Entonces, tenía yo muy presente eso, tenía presente esta intención de yo como también quería ver el 2026 con los ojos del corazón. Aquí me voy a traer también parte de mis escritos, en los cuales yo en enero empecé a resumir, pues, mucho de esto a través de mis cartas. Empecé a contar sobre varios de los aprendizajes, tanto de lo que viví, con las 50 clases de yoga, de lo que también fue la alquimia de mi escritura intuitiva, de cómo evolucionó mi Substack durante todo el 2025. Pero hubo un punto en el que ya llegué a platicar de saltos de conciencia y todo el proceso que implicó el grabar esa temporada. Y hay algo que, sí se empezaba a ver, era esa intención. Entonces, yo estaba ya, con mi journal en esos días, estaba bajando toda esa información a través de mis prácticas de meditación que estaba haciendo, aprovechando ahí la energía de la playa y como que esos tiempos más libres. Y llegué a consolidar que mi intención del 2026 iba a ser latir en sintonía devocional para co-crear con otros en armonía y presencia. Eso para mí significa latir desde mi cocoro. Y se me hace un salto también importante porque la intención del 2025 había sido conectar con mi fuego interno y que ilumine mi viaje hacia el infinito. Y eso se dio. Pero a mitad del año, cuando yo ya estaba en México y estaba también en una mini encuentro que tuvimos con mis hermanas de yoga, yo les hacía saber que de ahí en adelante, o sea, en ese regreso, para mí el 2025 lo que me quedaba era sentir, abrirme a sentir, que eso era lo que quería que pasara, sin importar el resultado. Y vaya que lo sentí, o sea, se manifestó por completo. Yo no pedía sentir solamente el amor, o sea, pedí sentir en toda la extensión de la palabra y pasé por todo ello. Ahora, ¿cómo quiero llevar ese sentir y poderlo mantener en mi vida? Pues es a través de esta intención de latir en sintonía. Y qué mejor que latir que compartiéndolo con otros. Entonces, me di a la tarea de ver cómo es que esto también se puede pasar a palabras desde las cuales yo compartirlo, que no nada más se quedara en una sensación muy mía, sino que lo pudiera llevar al servicio, como te decía, y ya me conoces bien. Yo empiezo a tener señales de palabras que se van repitiendo, tanto en oráculos como en conversaciones de podcast que escucho, en los libros, etcétera. Y empezó a habitar, esa es una de las palabras, empezó a habitar un poco más eso del latir, y poco a poco el latir se convirtió en un pulso, y eso, o sea, empezó a tener un juego muy, muy lindo que decía, bueno, ¿cómo es que sí me siento en esa sintonía? ¿Cómo es que sí me siento en ese latido? Empecé a ver cuáles eran sus características, me empecé a imaginar también cómo en febrero sería compartir de ellas, si lo iba a hacer a través de alguna masterclass, de este episodio de un podcast, o cómo es que se vería. Y recordando lo que viví con mis hermanas, todo lo que viví con mis alumnas, todo lo que viví con mis invitadas del podcast,
con las personas con las que también seguía conociendo en Substack y rebotar ahí nuestros escritos, pues me di cuenta que había 3 grandes aristas, porque todavía no me defino bien en la palabra si son ejes, aristas, pilares, etcétera. De momento yo le llamo aristas, de ese latido, de ese pulsito. Y me di cuenta que tenían estos nombres que yo ya conocía muy bien desde el diseño humano. Simplemente ahí estaba guardándose su conocimiento y cómo yo los había sentido en el cuerpo y cómo los había puesto en todas estas creaciones, en todas estas co-creaciones. Y las 3 aristas son la afinidad amorosa, la dinámica energética y el cuidado mutuo. Empecé a observar cada una de ellas, claro, te las voy a estar platicando, más me di cuenta, claro, sí, es cierto, con mis invitadas esto sucedió y sucedió de esta manera, hubo esta afinidad, hubo esta dinámica, hubo este cuidado. Aquí, en particular, con esta persona se dio de esta manera. O, por ejemplo, ya me daba el salto yo a cómo diseñaba yo las clases y lo veía ahí presente, a la manera en que yo también sostuve a mis hermanas durante nuestro viaje por la India. Y así me fui yendo también un poco más atrás con otras cosas que he tenido para Consagni, las lecturas de diseño humano, Sembradoras de Abundancia, que también nació estando allá en Vietnam y se fue consolidando en el resto del verano. Ya había cosas que decía, claro, o sea, todo está empapado de esto, pero ¿cómo se le llama al conjunto de estas 3 aristas? ¿Cómo este pulsito, este latido es algo más? ¿Cómo se traduce al servicio? Y me di cuenta que otra de las palabras que empezaba a aparecer era la palabra de armonía. Dije, okey, la recibo, empecé a jugar un poco con ella, empecé a tratarla de incluir en mi lenguaje, las empecé a observar dentro de mis puertas de expresión en mi diseño humano, que sí, sí está, o sea, resuena, me hace todo el sentido, no hubo como desde el cuerpo un rechazo hacia ella, siento que se siente en coherencia, que está alineada. Entonces, simplemente bastó con ponerle su apellido, por así decirlo, la palabra que le complementara, para que tuviera la identidad completa, y esa fue creativa, que es prácticamente de lo que se estuvo tratando, en especial con el podcast. Y dije: "Okey, armonía creativa, mi nuevo concepto, mi nueva palabra para el 2026". Desde ahí es que yo voy a recordar mi intención de ese latido. Voy a poder habitar en armonía creativa los espacios sagrados de Sagni. Voy a poder resonar siempre y no nada más para una sola ocasión, porque sé que mis proyectos del pasado la tienen, sé que en proyectos futuros también quiero que existan y entonces esta armonía creativa empieza a ser parte también de mi historia. Ahora, digamos, desde un lugar reconocido y ya no solamente desde el lugar encarnado, sino desde algo ya visto, desde algo que ya se ha ido desenvolviendo en sus capas y que ha sido de manera muy natural, también muy auténtica. Entonces, dije: "Okey, perfecto, ¿cómo vamos a darle vida a esta armonía creativa?". Pues claro, tuve que empezar desde la presencia, tuve que empezar de nuevo a poder sentirla, a poder traerla en mis escritos de journal, ver cómo aparecía también en las lecturas de oráculo, ver cómo se sentía compartirla en mis clases de yoga, hablar de ella. Empecé, claro, a escribir y por eso estas cartas. Y en el sentir de compartirla, pues me di cuenta que había mucha magia en ella, que en el punto en el que estuvo también de inacción, tuvo su momento para poder nutrirse, para poder florecer, que en el momento en el que tuvo quietud yo la pude escuchar, que en los silencios también pude tener la sabiduría de la armonía creativa. Entonces dije, perfecto, vamos a crearle su mundo. Yo me imaginaba que iba a ser un mundo en el que, claro, iba a compartir con alguien más, con un grupo de ello, pero empezó a tener un llamado muy particular, porque el podcast seguía muy enlazado a la armonía creativa. Entonces dije, ¿cómo es que puedo enseñar de ello? ¿Cómo es que puedo, desde mis verbos puente, revelar, el relatar, el guiar y sostener a través de la armonía creativa? Empecé a desarrollar, como me gusta muchas cosas, ya desde mi energía masculina, como una especie de framework para la armonía creativa. Y ahí encontré esas aristas: la afinidad amorosa, la dinámica energética y el cuidado mutuo. Te quiero ir guiando en este episodio por qué es lo que significa cada una.
porque es algo que a través de las cartas de Substack que ya he publicado, lo he hecho a través de relatos. Ya también he colocado puntos claves en mi página web acerca de esto, pero no de esta manera de la voz, que también, como te digo, pedía su espacio para poder compartir de esto. Y la afinidad amorosa, desde el lente de los ojos del amor, desde el lente del diseño humano, desde el lente creativo, desde todo el lente que le acompaña, su latir viene de una visión de amor compartida, pero esa visión de amor compartida necesita también un recipiente donde habitarse. No nada más es lo que se proyecta de ella, lo que se interioriza de ella, sino también dónde vive, dónde se expande. Y en el diseño humano, yo ya sabía dónde se expandía y ya había hablado de ello con mis cartas acerca del amor, en particular con todo este viaje por el norte de India, porque ya había hablado de las puertas que para mí dentro del diseño humano significan las puertas del amor. Pero dentro de la teoría de diseño humano, hay una cruz de encarnación que se llama The Vessel of Love, el recipiente, la vasija del amor. Y estas son 4 puertas que a mí ya me había tocado, inclusive hablar de ellas en una lectura combinada para una pareja, en mis primeras lecturas, y se me había quedado así muy, muy lindo poder encontrarme o familiarizarme con la vasija del amor cuando yo di esta lectura combinada. Y cuando la reviví a través de los escritos de India, pues pude sentirla en el cuerpo. Ya no solamente era de lo que yo conocía de ellas o de lo que podía interpretar de ellas, por experiencias previas también, o por el mismo conocimiento de diseño humano, sino ya era lo que estaba encarnado en el cuerpo. Entonces, cuando empiezo a definir la afinidad amorosa, para mí me hizo todo el sentido del mundo que tenía esta visión que reflejarse en esa vasija, que tenía que ocupar el espacio de esa vasija. Y digamos que esta vasija tiene estas 4 energías de estas puertas de diseño humano, que una es una energía que conozco muy bien porque es como parte de mi sombra, por así decirlo, que es la puerta de los extremos, es la puerta 15, que es una puerta de cómo estás consciente de los ritmos en los que tú puedes abordar la vida, en los que puedes direccionarte en la vida, en la diversidad que hay, en los creativos opuestos, en que puedo experimentar también desde ellos. Porque en mi diseño humano está más una constancia de mi puerta 5 que tiene que ver sí con estos hábitos, estas rutinas conscientes, pero ellas son así siempre y cuando yo también pueda abrazar esos extremos que tal vez yo no tengo tan presentes dentro de mi dinámica de mi diseño humano, pero que sí están accesibles para mí en los tránsitos, al momento de interactuar con otras personas y que me he llenado de su sabiduría. Entonces, la puerta 15 tiene que ver más con esa aceptación de los opuestos y cómo es que yo puedo co-crear aceptando que mi ritmo no siempre va a ser el mismo o el que tenga que regir para mis creaciones, sino que yo también al poder colaborar o al poderme inspirar de otros, puedo aprender de esos otros ritmos y nutrir mi vida de ellos, poder abrir mi espectro de lo que yo puedo llegar a amar y no solamente quedarme con lo ya conocido o con lo que me hace bien, sino que puedo encontrar otras fuentes de vida, otras fuentes de amor, otras fuentes de dirección en esos opuestos. Y ver el lente de esta puerta, de esta energía, hace que la vida también se sienta mucho más rica, mucho más abundante en todas esas posibilidades. Para mí, de ahí ya parte una forma de cómo recibir el amor y dar el amor en tu vida. Otra tiene que ver con la puerta 10, que es más que nada de este amor al ser, de esta puerta más auténtica que recordaba, que estaba muy presente en varias de mis invitadas, esa puerta 10, de cómo podían honrar su autenticidad, habitarla sin negociación, de cómo su huella energética se plasmaba en el modo de vivir, en su modo de vivir. Y eso que
que inspira al momento de crear es que pongas ese amor a tu ser en todo lo que tú también hagas y que respetes la autenticidad también del otro, que respetes su identidad. Ahí se empieza a sostener también ese vínculo amoroso, empieza a haber afinidad porque mientras más podamos honrar la autenticidad y la esencia de la otra persona, pues claro que también vamos a formar un reflejo, vamos a entrar en una vibración también muy parecida de lo que nosotros podemos aportarle de amor a una creación o acto que estemos haciendo para con nuestra vida. Cuando empiezo a observar tanto autenticidad y ritmos, empiezo bueno, yo empezaba a ver que había mucha afinidad para poderme encontrar desde esas 2 energías con otros, y era una afinidad de amor muy particular, una afinidad que regularmente no se cuenta o se habla tal vez un poco más desde la parte de atracción, pero en este caso era una energía complementaria y a la vez de unicidad. Faltaba acompañarle de las otras 2 puertas, que son las puertas 25 y la puerta 46. Puertas que conozco bien, puertas que tengo en mi diseño humano, puertas que ya también he hablado acerca de ellas en las cartas y son de las que más me acompañaron durante mi viaje por la India. Son puertas que sí tengo definidas, a diferencia de la puerta 15 de la puerta 10. Y que son puertas o estos dones o estos regalos amorosos que me permiten amar mi cuerpo, amar la experiencia de la vida, a amar las sincronías, a poder estar para con la vida en la presencia. Y cuando estas puertas forman parte de esta vasija, hablan de tener un amor universal, una generosidad, una abundancia que llega también por poderte rendir con la vida, por poder ver la vida con ojos de inocencia, como si fuera un niño que se asombra de todo lo que existe y que eso pues también se lo lleva al cuerpo y hay una sensación de expansión física, de expansión emocional, de expansión de corazón en particular por lo que es sentir esto. Y por eso es que todo en conjunto, en esta relación para con el universo, para con el cuerpo, es que uno se siente que está en el lugar correcto, como diría Natalia Lafourcade en su canción. Mm, ver la vida desde ese lugar correcto, ver la vida con ese asombro, ver la vida con esa capacidad de amar tanto y luego llevarla a esa aceptación y llevarla a esa autenticidad, hace de una energía que le da una singularidad de afinidad. Una afinidad, porque cuando empiezas a reconocer en otros ese tipo de amor, es que hay un match que es difícil de romper, porque empiezas a conectar desde cualquiera de esas 4 energías de amor y sabes que ese lente ya no se puede quitar, o sea, es como, ya me mostraste todo esto tan bello, tan poderoso, que es imposible olvidarlo, que es imposible no resonar contigo si tú también lo estás viendo así. ¿No? Y tenemos lenguajes del amor y tenemos experiencias compartidas y todo, pero cuando empezamos a ver desde cualquiera de estas puertas que ha aparecido así en nuestras vidas o en esas colaboraciones, es que ya ahí surge algo que une, es una afinidad que, como te digo, puedo yo explicar tal vez a través de las palabras, pero que se siente en el cuerpo y que se siente que te llena. La afinidad amorosa se convierte para mí en una visión y cuando compartes de esa visión con otros, es que puedes decir que eres afín a amar la creación que vayan a tener en conjunto. Yo lo veía totalmente con mis invitadas, como te digo, no nada más en sus puertas, sino que en verdad se reflejaba esa afinidad amorosa en las pausas que nos dábamos, en la compasión, en el no juicio, en la curiosidad, en muchos momentos del podcast ahí estaba presente esa afinidad y no la teníamos que explicar. Ni siquiera también por la admiración de nuestros escritos, simplemente estaba ahí habitándose. Entonces, para mí quedó muy claro que la afinidad amorosa era parte de la armonía creativa, que coexisten y no pueden separarse. Decía yo, ¿cómo es que esta afinidad también puede fluir, fluir entre nosotros? Y es ahí donde entran las dinámicas energéticas. Entran, como ya te lo medio spoileé a través de las lecturas combinadas del cuadro de diseño humano,
y yo te lo decía en una de las cartas. Al momento de diseñar mis episodios y llevar esta afinidad desde las invitaciones que les hacía a mis invitadas, me daba yo a la tarea de poder unir nuestros diseños humanos, nuestros body graphs, para formar este cuadro compuesto energético en el cual pude observar cómo era la resonancia, la armonía también, o disonancias, es claro, porque siempre las hay, de nuestra energía. Había algo mucho más allá que simplemente el tipo de energía, también lo llevábamos a los perfiles, cómo es que había resonancia desde lo transpersonal o personal de nuestros procesos, desde cómo veíamos nuestra vida para formar tribu o para poder experimentar la vida, tener como esta alineación de nuestros roles, de nuestros propósitos, y luego llevarlo a una capa mucho más rica también de los canales que compartíamos, canales que podían ser de atracción, que tal persona podía tener una puerta que, por ejemplo, lo que te decía, la 15 que yo no la tenía, pero ya podía entender parte de un diálogo para hablar de los ritmos, de las ciclicidades y poder de ahí poder tener un match que de lo cual naciera algo súper súper lindo, ¿no? Una atracción energética de energías entre los opuestos. O, por ejemplo, que algunas de mis invitadas tenían esa puerta 10, pero yo tengo la puerta 57 de cómo poder pasar a la acción a través de la confianza en mi intuición, ¿no? De esa confianza que escucha más que nada, ¿no? Todo lo que le resuena para poder dar el sí. Y en este caso era dar un sí a través de la autenticidad. Entonces, había muchas conversaciones que al momento de diseñar o de llevar el mismo episodio, yo lo veía ahí, en esas temáticas, en esos tipos de conexiones. Veía esas conexiones electromagnéticas o de atracción, veía las conexiones en las cuales también compartíamos un mismo canal, es decir, teníamos las 2 mismas puertas, tal vez con distintos matices, pero una conexión, digamos, más de amistad o de compañía, de empatía, porque sabíamos energéticamente lo que significaba, eso para nosotros, o había otro tipo de conexión también en la cual yo sí tenía un canal, pero la otra persona no lo tenía, pero lo podía, percibir energéticamente a través de mí y viceversa, o canales donde tal vez yo sí lo tenía completo, pero la otra persona solamente tenía la mitad de ellos y la otra puerta que es la puerta colgante, la que falta, esa pues ya la podía, digamos, percibir a través de mí o sentir a través de mí. Entonces, había dinámicas que ahí podía yo ejercer cierto compromiso para poder llevar energéticamente la conversación del episodio a través de la sabiduría de esas puertas, para poder conectar y unir otros hilos de la conversación. Pues, había una dinámica, como te digo, de resonancia y de armonía, complementarias, simbólicas, empáticas, desde las cuales se podía fluir todo ese lenguaje del amor que ya teníamos preestablecido. Y poder hacer estas dinámicas energéticas, poder cuidar desde un inicio las conversaciones, sabiendo de antemano cómo iban a ser esas dinámicas, a mí me daba toda una gran ventaja para grabar este episodio. Y algo similar pasa también así para con las clases de yoga, para con las sesiones uno a uno de mentoría, donde casi siempre, bueno, siempre más bien pido los diseños humanos de con quien trabaje, para poder tener sesiones de mayor claridad desde esa dinámica energética, para poder guiar personalizadamente el relato que vayamos a construir. La dinámica energética pasa a ser otra de esas aristas súper, súper importantes de la armonía creativa. Ahora bien, tenemos esta visión de amor, esta visión de co-creación a través de la afinidad amorosa. Tenemos estas dinámicas energéticas desde las cuales también podemos honrar mucho de lo que va a pasar dentro y fuera de la colaboración, de lo que vayamos a co-crear en estas energías que se reconocen y a la vez entran, como te digo, como en una especie de baile. Pero si ya tenemos todo esto, necesitamos también cuidarlas, ¿no? Necesitamos poderla sostener, no solamente durante la grabación del episodio, sino también qué es lo que puede florecer de ahí. Y es que
También el diseño humano empieza a darme las respuestas que yo ya conocía para, en este caso, bajarlo al framework, y sabía que muchas de las conversaciones que he tenido en las lecturas de diseño humano también se centran en el circuito tribal, es decir, en cómo nosotros podemos tomar estos regalos, estos dones de nuestro diseño humano para poder sostener vínculos a largo plazo, para poder generar también mayor conexión sensible, íntima, emocionalmente reconocida, etcétera, con las otras personas. Entonces, ahí yo ya tenía estas rutas para poder navegar cómo cuidar. Son rutas que hablan, por ejemplo, de ambiciones compartidas, pero no ambiciones materiales, sino ambiciones del ser, más que nada, ¿no? Ambiciones por poder también dar los recursos que necesitamos como co-creadores, también energías desde las cuales hay reconocimiento de un potencial, una comunicación también amorosa de lo que se reconoce del otro, por todo lo que es en sí, desde su luz, desde cómo puede aportar con ella. Hay energías también desde las cuales hablamos de la sensibilidad a las necesidades, de esos acuerdos, de esos límites sanos, del cumplirse la palabra, de cómo también vas a poder administrar y distribuir la riqueza, de todo lo que se genera en la co-creación. Entonces, el circuito tribal habla de todo eso, le da un lenguaje de cómo vamos a poder no solamente establecer el terreno desde el cual vamos a poder, nutrirnos y liberarnos de malezas, sino que también vamos a plantar esas semillas de expectativa, de justicia, de reconocimiento, justicia creativa, como lo mencionó también en algún momento Ale Lozano. Estas ausencias de conflicto, porque también se puede reconocer cuáles los verdaderos significados de un vínculo, cómo es que podemos prácticamente diseñar todo ese campo de amor, de comprensión energética, para que en conjunto hagamos ese cuidado mutuo. Entonces, el circuito tribal empieza a darnos esos lineamientos de qué es lo que necesita el uno del otro. Y al momento yo también de observar ese circuito tribal dentro del diseño humano de mis invitadas, yo podía también ser no solamente más sensible sobre qué puntos podía tocar de ello, sino también inspirarme de cómo ellas sostienen sus vínculos, sus co-creaciones, de cómo ellas las llevan hacia la abundancia, de cómo las comunican, cómo encuentran sus aliados, tanto a nivel como interno con sus herramientas energéticas o trabajo de luz y de sombra, como también con sus propios aliados por fuera. Me daba mucho campo también de conversación para que ellas se sintieran desde ese cuidado mutuo y desde también el desarrollo de mis dones para con ello, el que se sintieran en un espacio seguro para poder compartirse. Desde su vulnerabilidad también encontrar una historia que compartir para que se sintieran sostenidas, para que pudiéramos resonar en esa energía de cuidado, que se sintieran sobre todo acompañadas. Y como te digo, mucho de ello ya también lo explicaba dentro de las cartas, pero el cuidado mutuo también se llega a traducir en ello, en ese tipo de compañía, porque se respeta, se honra ese espacio creativo, ese espacio energético que viene acompañado de una dinámica, que viene acompañado de una afinidad, pero viene haciéndole honor a todos estos principios, a todos estos valores que conlleva una alianza creativa. Entonces, estas 3 aristas, digamos que estaban envueltas también de la claridad intuitiva, siempre, como te decía, desde las sincronías, desde poder hacer un buen match, de saber que la persona llegaba en el momento correcto a grabar, porque así tenía que ser para con nuestros ciclos creativos. Y esto, pues, también nos los iba marcando el lenguaje de nuestro cuerpo, el lenguaje de nuestro corazón, el lenguaje de nuestra sabiduría interna. También por esta claridad de cómo íbamos a ir introduciendo los relatos, en qué momentos de nuestros procesos creativos, cuáles eran los mensajes que también nos resonaban poder compartir. Y que eso, pues, es prácticamente también del cuidado de que viene de nuestras prácticas para poderle decir que sí a la intuición. No nada más es la intuición vista desde un salto de fe o de un llamado de decir: "Ah, sí quiero hacer esta colaboración porque hay algo dentro de mí que me dice que lo haga", sino porque ya tenemos también un poco más escuchada nuestra sabiduría, nuestra verdad interna, lo que nos causa miedo, lo que nos lleva al bienestar, etcétera, para poder decir que sí.
Y en esa claridad es que va fluyendo la energía de todo lo demás, de todo lo que habita en esa vasija del amor, de esa energía que se va intercambiando entre los canales, circuitos, temáticas de energía, entre cada uno de todos estos canales de lo tribal, ¿no? Ese camino libre que nuestra intuición ya también fue acompañándolo, es lo que hace posible que podamos revelar estas co-creaciones de esta manera tan singular y tan amorosa y tan sostenida posible. Para mí es que la claridad intuitiva siempre está presente en todo lo que es Agni, por eso también decidí nombrar mi Substack como claridad intuitiva, porque es algo que siempre va a acompañar, y es algo que está muy integrado dentro de mí, ¿no? Y desde el cual es algo que también como ermitaño, como desde esa naturalidad, está ahí para las sesiones que tengo, está ahí, y me encanta que envuelve mi escritura, envuelve el podcast, envuelve la armonía creativa, envuelve las clases de yoga, envuelve el momento en el que me voy a salir a correr, etcétera. Entonces, la armonía creativa así como los saltos de conciencia han estado prácticamente envolviendo todo tipo de creación y co-creación dentro de Saxon. Ahora bien, armonía creativa, ¿cómo lo quiero poner al servicio? ¿No? Desde estas 3 aristas, como te digo, envueltas en la claridad intuitiva y inspiradas también en el diseño humano, pues, conforme yo lo iba redactando en Substack, iba tomando forma. Y en un principio yo hablaba de una propuesta que tiene que ver el encuentro de armonía creativa para con otras soulpreneurs y almas creativas en general, para poder hablar de todo esto en diversas sesiones, pero de momento pongo esto en paréntesis antes de pasar a hablarte más de este encuentro, porque quiero traer digamos, el primer destello de luz que surgió de armonía creativa. Como te decía, el podcast estaba muy enlazado con ello. Y pedía también compartir todo este proceso que te acabo de relatar y que ya te había dejado escrito en cartas de otra manera, y poderlo llevar a más gente que pudiera experimentar la armonía creativa a través de un podcast. Fue que empecé como te digo, a conectar estas palabras que resuenan conmigo y a habitar una de ellas, en la que quiso alzar la mano y decir: "Yo quiero ser parte de las creaciones de Sagni", habitar quiere ser parte de. Y el podcast, pues, como te digo, no quitaba el dedo del renglón. Entonces, de ahí se formó Habitando Podcast, que es una mentoría uno a uno, donde vamos no solamente como a co-crear o diseñar todo tu podcast desde cero, o si ya tienes el tuyo, poderlo llevar hacia una nueva temporada que quieras grabar, sino el poderte acompañar en esos procesos creativos para que puedas habitar y co-crear desde esa expresión muy viva de ti. Si es a través del podcast, claro, va a ser un espacio que también me interesa compartirte de lo que ha pasado durante los 30 episodios que ya tenemos grabados, que también ha sido, como alguna vez lo platiqué también en octubre, un recorrido que no ha sido de tanta constancia, por así decirlo, desde lo que premia un algoritmo o desde lo que se espera de estar publicando, no sé, cada semana o cada 2 semanas o cada mes, sino que ha sido también un viaje para con el podcast que permitió que yo pudiera conectar o reconectar con ese propósito y llevarlo a la segunda temporada, incluir de la filosofía de armonía creativa que ya tenía ya más encarnada, pero que todavía entonces no tenía nombre, y poder llevar toda esa experiencia vivida a esta mentoría. Cuando llega a traducirse este espacio de acompañamiento en Habitando Podcast, es porque ya hay también una intención de poder traducir todo esto con mayor claridad desde el diseño humano en lo que cada persona necesite, en lo que cada soul creator también empiece a latir con ello. Si tú llegas en un punto en el que hay un bloqueo creativo para con tu podcast, ¿cómo le vamos a dar esa visión amorosa? Si quieres también co-crear con otras invitadas o abrir un formato de entrevistas dentro de tu podcast, pues poderlo acompañar también de las dinámicas energéticas
o si sientes que tu proceso creativo del podcast también requiere un vínculo interno o un vínculo externo para su creación, para el desarrollo de los episodios, ¿cómo es que lo vamos a ver así? Desde el cuidado mutuo, a que salgan esos episodios desde un lugar que sea de mucho amor, de mucha intención, que sea un lugar habitado por ti también, ¿no? Y es toda esta experiencia la que se va a reunir dentro de 4 semanas, de acompañamiento en Habitando tu Podcast. Ahí, claro, te voy a dejar, el link a esta mentoría en la descripción de este episodio, más tú ya también puedes encontrar una carta en Substack que habla de todo este proceso, cómo es que si te quieres imaginar qué es lo que puedes llegar a vivir, ahí tienes ese relato. En mi Instagram también está un carrusel en donde te explico también los puntos, más importantes de qué es lo que significa esta mentoría. Y bueno, pues ahora esto que te estoy contando del podcast, ¿no? Que por lo mismo, Habitando tu Podcast tenía que ser mencionada dentro de Saltos de Conciencia Podcast. Era como, no sé, imposible que no tuviera su lugar aquí. Y conforme yo te digo, lo fui bajando, es que me seguía resonando tanto que dije, claro, habrá personas que a lo mejor quieran llevarlo a un proyecto creativo como lo es el podcast, pero ¿qué pasa con las personas que como yo también vienen con esta intención muy presente de latir en sintonía devocional para co-crear con otros en armonía y presencia, que es la intención de mi 2026, que como esto ya se puede poner también al servicio y no solamente desde algo más de nicho? Entonces es de que surge esta invitación a tener un encuentro de armonía creativa, donde nos reunamos también con más soulpreneurs a hablar precisamente de toda esta afinidad amorosa, de la dinámica energética, del cuidado mutuo, contar con las historias, con las experiencias, con las interpretaciones de lo que significa una alianza creativa, una alianza energética, una relación amorosa para la co-creación. Y aquí, o sea, abrir el espectro a que no necesariamente tiene que ser a través de un podcast o de los escritos o de si tú das terapia o si das talleres o si das clases de yoga, podernos reunir como creadores, como emprendedores del alma también y traer a conversación todo lo que nos ha sucedido para poder definir una visión mucho más rica y tener mayor claridad de cómo cumplir con esa intención. Quisiera que esta intención de mi 2026 sea también una intención compartida, y así lo veía yo viendo desde lo que había conocido desde mi cumpleaños número 38 en la lectura del oráculo, desde lo que yo ya había también establecido para mis pilares de mis rutinas conscientes, en esa carta de la polaridad que también saqué justo antes del fin de año, y cómo es que ya voy haciendo que mi relato sea no solamente vivido desde lo personal, sino ahora vivido desde lo transpersonal, ¿no? Porque así es también mi naturaleza y es parte de lo que me mueve, es parte de mi pilar de sentido de pertenencia también el poder acompañar. Y es clave, como mi verbo puente es el más importante para mí, que es el de sostener, que eso lo aprendí en el 2025 y que era una energía que yo no reconocía del todo en mí. Pero ahora lo sé que es así, entonces no quiero quedármelo nada más para mí. Quiero poder compartirlo con otros, quiero poder nutrirme y que otros se nutran de toda esa experiencia compartida, de toda esa conversación que vamos a tener. Este encuentro de armonía creativa, mi intención es de que no nada más suceda una sola vez al año, sí tener otras repeticiones o, ¿por qué no?, formar una comunidad a través de ello, de personas que podamos co-crear a través de estas aristas, ¿no? Y de todo lo que representa esta armonía. Pero de momento son estos 2 regalos que empiezo a ofrendar, que es Habitando tu Podcast y que es, Armonía Creativa, slash el encuentro, para poder desarrollar este salto de conciencia, y que va a ser el puente también para la tercera temporada de Más Almas, que también desde su espiritualidad, desde sus prácticas también la viven, y para con las escritoras que sé que así tienen armonía creativa para con sus escritos, para con sus letras. Así que creo que es el momento perfecto para pasar la transición hacia la tercera temporada. Ya, obviamente, te voy a repetir el proceso de la armonía creativa o bueno, todo este sentir más que proceso para con mis próximas invitadas. Ya vengo resonando con quiénes son. Hay que, como te digo, tener esta claridad intuitiva de cuándo enviar las invitaciones,
de cuándo recibir a las primeras invitadas aquí a compartir este espacio, a co-crear un episodio tan bello. Y de momento, pues bueno, nos veremos en el encuentro, nos podemos ver también uno a uno, tener una clarity session si así lo deseas, alrededor de la armonía creativa, o otro tema como la escritura intuitiva, como tu diseño humano. En fin, hay muchos otros viajes que ya te estaré contando sobre SACNI y muchas otras rutas que se pueden navegar desde ahí para poder, desde esa claridad intuitiva, tener nuestros saltos de conciencia y emprender la historia que nos honre. Te mando un gran abrazo, nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao.